Pablo Gil, jefe de estrategia de XTB. Pablo, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Pues encantado de recibirle y además, bueno, ya no sé cómo llevamos la resaca tras ese sábado especial, ese Investors Day de XTB. No sé un poco qué destacaría, ¿no?, de esa jornada, antes de meternos con lo que el mercado, esas ideas que se defendieron, esa jornada tan apasionante. Bueno, yo creo que lo más entretenido fue la cantidad de ideas poco correlacionadas que escuchamos, ¿no? Algunas relativas a materias primas, compañías que se dedican al sector materia prima pura y dura, sector relacionado con otras compañías, a lo mejor muy desconocidas, ¿no?, como esta que presentó Alejandro en países nórdicos, que son muy pequeñitas y que probablemente, bueno, pues los inversores no los tienen en el radar screen, con lo cual yo creo que fue una jornada entretenida. También, por otro lado, pues novedosa desde el punto de vista de que llevamos mucho tiempo sin poder hacer cosas presenciales, y la mezcla de presencial y online pues creo que fue un éxito y bueno, pues permitió que todo el mundo pudiese disfrutar, unos desde cerca, otros desde sus propias casas, de algo que estábamos acostumbrados a hacer todos los años y que, bueno, pues a raíz del COVID se truncó un poco, ¿no? Pero como digo, bueno, yo que siempre pienso que escuchar gente que es experta en otros temas o en otros campos de inversión aporta mucho, porque te abre lo que llamamos nosotros el espectro, ¿no?, 360 grados, en lugar de estar siempre analizando pues las mismas compañías o las mismas commodities o las mismas divisas. Está claro que ese es saber escuchar, y además escuchar a quien se debe escuchar. Está claro que el fruto está asegurado. Pablo, mirando al mercado, lo que no parece tan claro es el convencimiento de los inversores en el momento actual. El IBEX 35 está claro que lo del romance con los 9.100 empieza a ser pues tan complicado como aquel de BBVA y Sabadell. No sé cuál es el escenario que ves para los principales índices europeos en una jornada que, bueno, volvemos a ver cómo el IBEX es quien más se descuelga, mientras además el resto es que llevan mejor comportamiento. ¿Se puede compartir pantalla para que veáis un gráfico? A ver si nos llega ese gráfico. Vamos a ver si os puedo compartir la pantalla y de esa manera veis exactamente. Sí, ya va a entrar el gráfico. Vale. Básicamente el IBEX, por desgracia, se encuentra en una situación, como bien dices, que es muy distinta cuando miramos el DAX, el CAC 40, el S&P 500, ¿no? El IBEX tiene tendencias bajistas desde hace muchísimo tiempo. De hecho, esto podríamos alargar, como veis, estoy retocando un poco esa estructura, pero para que lo veáis bien, la realidad es que en el selectivo español, pues básicamente el año 2006-2007 marcó su máximo histórico y desde entonces se mueve en un entorno, pues básicamente podríamos decir que lateral, ¿no? Podríamos establecer esto como un rango de consolidación, donde hemos visto muchísima volatilidad a la alza y a la baja, y el gran problema ahora mismo es que estamos prácticamente en la parte de arriba. Por tanto, desde una perspectiva de largo plazo, pues esta cota en la que cotiza el IBEX es muy poco atractiva. Si consiguiese romper tendencias y empezar a establecer pues un nuevo régimen direccional, estaría fenomenal. Disculpad, que tengo la garganta fatal. Pero como veis, el nivel al que hemos llegado es muy poco apetecible desde el punto de vista de iniciar posiciones compradoras, ¿no? Por tanto, yo sería muy cauto y creo que hay índices que están mostrando un patrón pues mucho más sólido, más estable, donde probablemente merece la pena estar invertido en espera de ver si el IBEX finalmente es capaz o no de romper ese techo y empezar a mostrar pues más paralelismo con lo que vemos en otros índices a nivel global, ¿no? Somos un caso, digamos, de los peores comportamientos relativos que hay ahora mismo en Europa. Si miramos a Europa, dentro de ya sectores más en concreto, estamos viendo cómo las últimas jornadas parece revitalizarse algunas compañías más vinculadas al lujo, y de hecho tenemos en los principales avances 2% para Kering, tenemos a BMW también con ganancias cercanas al 1%, Louis Vuitton también con avances. No sé si parece que los datos que alivian esa recuperación económica en China o que aminoran
el temor sobre la desaceleración puede beneficiar a este sector y no sé cómo lo estás viendo. Bueno, yo personalmente en China estoy positivo y mucha gente me dice, pero ¿cómo puedes estar positivo en China? Digo, pues porque China ha descontado escenarios tremendamente negativos ya. Es decir, es cierto que hemos visto durante el año pues ciertas circunstancias preocupantes, ¿no? Hemos visto cómo el regulador ha intentado de alguna manera acabar con el imperio tecnológico al estilo estadounidense, es decir, ha atacado a compañías equivalentes a Amazon como era Alibaba, ha atacado a compañías como Uber, que era Didi. Hemos visto cómo ha atacado a compañías relacionadas con los videojuegos. De alguna manera, bueno, está dejando que Evergrande tenga que salir adelante por sí solo. Es una sensación de decir, se están empezando a notar claramente la apuesta por ese mensaje que mandan siempre de primero el bien común y no el bien individual, que es un mensaje muy acorde a la ideología que mantienen en China. Pero cuando la gente dice, bueno, ya, pero es que eso no ha acabado, digo, no, no ha acabado, es cierto, pero no olvides que cuando todo esto comienza, China cotiza aquí arriba y ha experimentado una corrección de un 32%. Es que es equivalente a la caída que hubo durante el COVID, que es esta de aquí, y es equivalente a donde acabó el mercado al pinchar la burbuja en el año 2015 o en la crisis desatada por Grecia con el default en 2011. Lo que quiero decir con esto es que sí, el entorno es muy malo, la percepción no es nada agradable, pero la cotización del índice muestra uno de los niveles más bajos comparado con otras grandes crisis que se han desarrollado. Y desde ese punto de vista, creo que hay mucho en precio. Si encima combinas la situación de que en China hemos visto realmente cómo ya se ha producido ese ajuste en términos de precio, y miramos que el resto de las bolsas del mundo están en máximos históricos o rondando máximos históricos, quitando ejemplos como el IBEX, lógicamente, al final te da la sensación de que puede haber un cambio, una rotación en un momento dado. Es decir, que los inversores están ahora mismo con un montón de dinero invertido en renta variable. Si hubiese una corrección en los índices que están en máximos históricos, es muy probable que ese dinero si tienda a salir de las inversiones en las que están metidas y busque una alternativa. Yo personalmente creo que China puede ser esa alternativa. Hombre, me gustaría mucho más poder concretar esa idea si el índice de China consiguiese romper, pues esto que estoy pintando, que como veis pues recuerda mucho a una estructura que desde el punto de vista de análisis técnico es muy conocida, que es un hombro, cabeza, hombro invertido. Si llegase a romper esta directriz, creo que hay un argumento muy, muy positivo desde el punto de vista técnico para buscar revalorizaciones hacia cotas mucho más altas, a lo mejor pues recuperar en torno a un 10-12% desde los niveles actuales, cosa que es difícil ver en otros índices que ya están muy estirados, que cotizan muy cerca de máximos históricos y donde, como dicen los anglosajones, es trading for perfection, ¿no? Que es básicamente ya descuentan que todo es perfecto, que nada puede salir mal, cuando todos sabemos que no es así. Tenemos ahí sobre la mesa un problema gordísimo con la inflación, con el posible cambio de política monetaria por parte de bancos centrales. Por tanto, creo que es algo que la gente debería tener en el radar screen, tanto la bolsa china como Hong Kong. Uh-huh. Y en ese radar te querría pedir también, mirando a China, a esas disrupciones en la cadena de suministro, un poco cuál es el escenario que ves para sectores aquejados, en este caso, por esa crisis de semiconductores. Tesla ha sido el último entre las automovilísticas que ha señalado retrasos en sus últimos vehículos, precisamente porque ya ha comenzado a sufrir esa carencia, aunque bueno, ya están diciendo que se está llegando al final de este problema. No sé cómo lo ves, y mirando a un título como es Tesla, que parece realmente que no quepa ni en el propio sector automovilístico, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo interpretas? Bueno, mira, hay una noticia hoy mismo que habla de que la Unión Europea se está planteando limitar o reducir las restricciones a la fabricación de semiconductores en nuestro territorio, ¿no? En territorio europeo. Al parecer antes había unas restricciones muy complicadas y a raíz de lo que ha ocurrido con la carencia de chips que afecta al sector automoción, además de otros muchos sectores tecnológicos, pues están decidiendo fabricarlo en territorio propio, ¿no? Y yo creo que esa es una tendencia que vamos a ver cada vez más y es a lo que llamamos el efecto antiglobalización, ¿no? Antes todo
toda la producción hacíamos outsourcing de ella con tal de llevarla al sitio más barato, normalmente en muchos países asiáticos. Y con la crisis que hemos vivido, tanto de logística, los cuellos de botella, el impacto del COVID, yo tengo la sensación de que muchos países van a querer empezar a priorizar el poder tener ese bien o servicio local, aunque sea más costoso. Y eso plantea una de las grandes dudas respecto a la inflación transitoria, ¿no? Si hay un movimiento antiglobalización, evidentemente eso va a permitir que las presiones inflacionistas sean un poquito más estructurales de lo que anteriormente estábamos acostumbrados. Desde el punto de vista de Tesla, que es el gráfico que veis aquí, bueno, es espectacular, ¿no? Y cuando te haces el análisis desde una perspectiva de cuánto vende Tesla respecto a cuánto vende el resto de la industria de la automoción, pues no encuentras sentido a lo que está pasando, ¿no? Dices, ¿cómo puede ser que una compañía que tiene una cuota de mercado tan sumamente pequeña valga más que la capitalización bursátil de todo el resto de compañías de automoción del mundo? Y dices, pues evidentemente que hay un factor que yo creo que es Elon Musk, y siempre hemos dicho que los inversores a veces invierten por la compañía y otras veces invierten porque la persona que lidera esa compañía es alguien revolucionario intelectualmente y lo ha demostrado con SpaceX, y es alguien del cual te puedes esperar pues muchas noticias punteras a lo largo de los próximos años que te van a sorprender, y por tanto yo creo que cuando uno compra Tesla casi está comprando a Musk, ¿no? O al menos es la sensación que yo tengo, porque por valoración no tiene sentido. Yo el otro día hablaba con un amigo y digo, no entiendo cómo Tesla no aprovecha para comprar Ford intercambiando acciones. ¿Por qué no hace una OPA utilizando el precio de su acción y compra pues todo lo que es la infraestructura y la logística de compañías que tienen desarrollo por todo el mundo y que le pondrían un potencial de distribución de su propio vehículo muy bueno? Y dices, vale, es caro, digo, al precio que va a intercambiar sus acciones es un chollo. Por tanto, mucha gente, ya sabéis que Tesla desata tanto odios como amor, ¿no? Hay gente que lo defiende a muerte, hay gente que dice que es un disparate. Yo intento dejarlo un poco fuera de lo que es el sentimiento personal, analizo el gráfico. La última estructura que desarrolló Tesla fue una estructura de continuación de tendencia, que es este triángulo que os voy a pintar aquí, y cuando lo rompió, pues salió para arriba con muchísima fuerza, y creo que no hay que hacer tanto trabajo de si es o no, o si tiene o no lógica. Simplemente analiza el gráfico. Evidentemente la última subida vertical invita a algún tipo de corrección, pero hoy por hoy la tendencia que se percibe en Tesla no es un problema. Otra cosa muy distinta, y esto ya no afecta solo a Tesla, afecta a Tesla, a Amazon, a Google, a Microsoft, a los FANG stocks, a Facebook. Hay una concentración espectacular en toda la industria sobre estos valores, hasta el punto de que 5 valores pesan pues prácticamente el 20 y tantos % del S&P o el 50% del Nasdaq. Estas acciones son muy atractivas, primero por cómo lo han hecho, en segundo lugar porque son tremendamente líquidas, con lo cual los gestores se sienten muy cómodos sabiendo que pueden entrar y salir fácilmente. Pero si algún día se da la vuelta al mercado, probablemente va a haber unos cuellos de botella gigantescos en estas compañías porque prácticamente están replicadas en todos los portfolios de los fondos de inversión del mundo. Así que aviso a navegantes, simplemente tened cuidado con este tipo de compañías, trabajad siempre con niveles de stop, porque de la misma manera que suben sin parar, el día que el mercado se dé la vuelta es muy probable que se concentren aquí buena parte de las ventas de los gestores cuando quieran reducir sus riesgos. El aviso a navegantes que conste y ahí se queda grabado. Hay varios asuntos antes de terminar, que te estoy robando mucho tiempo, Pablo, pero quería hoy detenernos un día después de conocerse esa OPA por el 50,15% que BBVA no tenía en garantía. Ayer se desplomaban sus títulos y hoy parece que la entidad azul sigue con recortes del 0,55%. No sé cómo ves en este momento a la propia entidad. Es verdad que la mayor parte de los bancos están cotizando a esta hora con recortes. Ha entrado ahora en terreno positivo Santander, es verdad, pero no sé cómo ves esa operación y de alguna parte, bueno, ese eterno noviazgo que siempre lo intentaron, lo deshicieron, pero bueno, ya sí que se queda soltero Sabadell, ¿no? Bueno, yo creo que en la banca estamos viendo una situación que es muy curiosa, ¿no? Por un lado, los inversores están otra vez sintiéndose cómodos en el sector bancario y la única explicación es que
percibes que el fin de la política de tipos de interés al 0% evidentemente favorece a la banca. Pero por otro lado, cuando miras, por ejemplo, cómo cotiza el euro contra el dólar, descubres que la apuesta de los inversores en divisa es que aquí en Europa no va a haber subidas de tipos de interés bajo ningún concepto. De ahí que se esté desplomando euro-dólar, ¿no? Cotiza la probabilidad alta de que Estados Unidos suba tasas el año próximo, mientras que en Europa no va a haberlo. Christine Lagarde dice, aquí está fuera de toda duda que el año próximo vaya a haber subidas de tasas de interés. Sin embargo, la banca está subiendo como si el entorno en el que nos estamos moviendo les favoreciese, con lo cual es muy curioso porque es como dos sectores distintos de inversores haciendo apuestas muy distintas y alguno de ellos va a estar equivocado, es evidente. Por el lado de los bancos, siempre decimos lo mismo, tienen un negocio que está muy complicado porque el margen de intermediación con estas tasas de intereses está muy comprimido, por eso han hecho tanta concentración sectorial, tantas fusiones, a fin de poder reducir costes y ser más rentables, no porque ganen más, sino porque reducen los costes. Y luego tenemos otro problema que es mucho más de medio a largo plazo y es cómo está cambiando el concepto del sector bancario en sí mismo, ¿no? Y esto está muy relacionado con blockchain y cómo lo que subyace por debajo de todas las criptomonedas, ¿no? Esta manera de prescindir de intermediarios para realizar todo tipo de transacciones, tanto monetarias como de compraventa de distintos bienes y servicios. Por tanto, para mí, cuando miro la banca, siempre pienso que es un sector que está en un punto clave desde el punto de vista de evolución. Y va a haber muchos bancos que lo van a pasar fatal, en mi opinión, que no van a ser capaces de combatir o adaptarse correctamente al nuevo entorno que se está diseñando. Si a esto le unimos el tema de los tipos, hay gente que me dice, bueno, pero con inflaciones altas supongo que creerás que los tipos van a subir mucho. Y digo, no, porque yo soy creyente de que la economía, el modelo económico que hemos creado con una deuda cercana a los 290 trillones de dólares estadounidenses, serían billones europeos, con semejante deuda en el mundo, nuestra capacidad para soportar tipos de interés altos es nula. Es decir, tan pronto empiecen a subir las tasas de interés, no digo la primera subida, pero cuando llevemos 3, 4 subidas de tasas de interés, probablemente la economía va a volver a entrar en recesión, volveremos a ver los tipos al cero. Por tanto, a mí me cuesta mucho casarme con el sector bancario como tal, ¿no? Y de hacerlo prefiero en Estados Unidos, donde los movimientos de las tasas de interés lo veo más racional, no hay tasas de interés negativas y hay cierto steepening en la curva que permite a los bancos, en este caso estadounidenses, hacerlo mejor que a los bancos europeos. Por tanto, es un sector que a mí no me tienta nada en Europa. Bueno, pues vamos a tener que dejarlo ahí, pero bueno, como datos que van a alimentar a los bancos centrales tenemos ese IPC, los precios han subido en Francia un 2,6% en octubre con respecto al mismo mes de 2020 y señala cómo ese fuerte incremento de los precios se produce tras el 2,2% de septiembre en medio de esa aceleración de los precios de la energía del 20% y de los servicios, un dato que además se alimenta con la subida del empleo, la caída del paro en el Reino Unido, que alivia también al Banco de Inglaterra y antes de conocer ese PIB en la eurozona. Pablo Gil, jefe de estrategia de XTB, se nos escapó el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Feliz jornada y feliz negocio. Muchas gracias, igualmente.